adolescente Tomás de Aquino, que era todo ¿verdad? Físicamente como un buey, como lo llamaban, ¿no? Y muy tozudo, muy terco, ¿no? Muy terco. Claro, la vocación de Santo Tomás nos está diciendo, ya de entrada, lo siguiente. Lo más importante en la vida no es hacerse monje, cura o un miembro de una ONG. Lo más importante en la vida es tener una luz que se llama sentido de la vida y que le ilumine el camino, ¿no? Que le ilumine el camino. Pase lo que pase, si uno tiene salud, y todo hombre que nace tiene salud, ¿no? Pues la vida está como si prevista, ¿no? Como si fuera prevista. Está prevista por alguien, está claro, ¿no? Entonces, esa luz es la vocación, ¿no? La llamada. Un adolescente que se siente llamado. Y se siente llamado además con rebeldía. ¿Por qué? Porque no está a gusto con el estatus y con la situación de su familia y de la gente de categoría, nobles y tal, que están en contacto con el emperador y con los papas y todo eso le viene grande porque él ha tenido esa luz, esa llamada. Es la llamada a la santidad que tiene todo hombre. Todo hombre y mujer que viene a este mundo está llamado a la santidad. Por lo tanto, si una persona resulta que está en una ONG y se enfada con los de la ONG y se larga, sigue estando llamado para la santidad. De manera que todos, absolutamente todos, hasta la gente más desastrosa o que esté, en fin, criminales, todo lo que sea, están llamados a la santidad. Esta es la luz. La santidad para Tomás de Aquino fundamentalmente era los frailes mendicantes. Y los frailes mendicantes nos permiten entrar en la época. ¿Qué tenían los frailes mendicantes, los franciscanos y los dominicos contemporáneos prácticamente? Y estamos a principios del siglo XIII. ¿Qué tenían? Que arrastraban a los jóvenes, arrastraban a la juventud. Rebeldes, desde luego. No hay más que ver la vida de San Francisco, ¿no? Rebeldes. San Francisco tenía una visión de la orden, que no sería ni orden ni nada para él, en realidad era un antisistema total, tenía una visión de mendigos de verdad. Luego vino San Buenaventura y dijo, esto no puede ser, ¿no? Bueno, no fue San Buenaventura, sino fueron los papas, ¿no? Esto hay que regularlo, ¿no? Es decir, que Francisco tenía problemas de papeles, problemas burocráticos, ¿no? Tuvo que ceder, claro, porque si no aquello no tiene una aprobación jurídica, pero lo pasó mal en eso, ¿no? Y lo que le llamó la atención, aparte de ese ejemplo, de ese modelo, es que en los dominicos el instrumento, lo que podríamos llamar el camino, ¿verdad?, hacia la santidad venía orientado en torno al desarrollo de la búsqueda de la verdad mediante la razón. ¿Y cuántas veces nos ha dicho que era un racionalista? Bueno, un racionalista moderado, ¿no? Digamos, un racionalista moderado. Lo racionalista que puede ser un aristotélico. Aristóteles, más que racionalista, Aristóteles es una síntesis de racionalismo y empirismo, ¿no? Pero era muy materialista, cosa que insiste Juan Carlos en sus notas a Chesterton, ¿no? El materialismo cristiano. El materialismo cristiano no es una ocurrencia solo, sino que el materialismo cristiano quiere decir que hay que santificarse con los pies en el suelo, hay que santificar el suelo, hay que santificar el suelo. Y claro, eso le gustaba, que ese suelo fuera la inteligencia le gustaba. Y que él no aspiraba a ser nada ni nadie, también le gustaba. O sea, él no quería ser abad, se lo ponían fácil, ¿no? O sea, él no es que tuviera padrino, ¿no? Es que tenía, vamos, una coral de padrinos, ¿no? Que le hubieran hecho abad
a lo mejor a los 27 años, ¿no? Es decir, que una desgracia, ¿no? Claro, esa desgracia no la quería para él ni para la Iglesia, porque vale más un hombre lleno de amor a Dios que todos los sexenios y todas las historias estas de los puntos y de las nóminas y todo esto, ¿no? Bueno, entonces la Edad Media está un poco transformándose, camino del Renacimiento y del humanismo, y la estructura feudal de la Europa del siglo XII empieza a cuartearse. ¿Cuál es la razón de ese cambio interno en la Europa del siglo XII-XIII? El dinero. El dinero que, como bien sabemos todos los que leemos o nos leen los periódicos, ¿verdad? El dinero se pega mucho, ¿no? Todo el mundo aspira a tener dinero. Y el dinero empezó a circular, porque en la Alta Edad Media lo que había era un sistema de trueque, una vaca por 12 sacos de trigo, cosas de estas, ¿no? Porque era una economía de subsistencia. Ahora empieza a haber ciudades, empieza a haber ayuntamientos, empieza a haber, en vez de monasterios, los monasterios siguen su camino, ¿no? Pero empieza a haber conventos en las ciudades, conventos de franciscanos y dominicos, entre otros, en las ciudades. Vivir en la ciudad quiere decir meterse en un ambiente premoderno. Otro de los rasgos comunes entre Chesterton y Juan Carlos es la crítica a la modernidad. La crítica a la modernidad, que en la misma época aproximadamente de Chesterton, pues escribió un libro sobre ello, Romano Guardini, un pensador alemán católico, creo que es alemán, ¿no? Sí, Romano Guardini. Sí. Bueno, el caso es que Santo Tomás está pues en el núcleo de la transformación de Europa medieval, hacia un horizonte que él evidentemente no podía prever. Él trataba de mostrar que la razón y la fe no solamente son compatibles, sino que se necesitan. Como dice San Juan Pablo II, creo que es la Veritatis Splendor, ¿no? Son las dos alas, ¿no? La razón y la fe. Y esto es muy importante, eso de utilizar la cabeza, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no somos hombres. Uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy es precisamente lo siguiente. Ante el desarrollo tremendo de la ciencia y de la tecnología, sobre todo, pues resulta que el intelectual católico, el intelectual cristiano, tiene un reto, y es, la tecnología funciona. Cuando funciona, que a veces no funciona, ¿no? La tecnología funciona. Luego existe. Vamos, es la verdad. Dios, pues es cosa de querérselo, ¿no? Es cosa de creérselo, cosa de fe. Dios es cosa de fe. Y entonces estamos en un momento en que yo no encuentro, a lo mejor es que no tengo suerte, ¿no? Pero no encuentro intelectuales que vean entre la razón y la fe una continuidad, sino que se presenta el intelectual católico como una ruptura entre la razón y la fe. Recuerdo un libro de genética que el autor, que es católico y tal, pues después de haber hecho su exposición técnica del tema, al final dedica una página y media a, digamos, un poco a confesarse. Es decir, la ciencia dice todo esto.
Si me preguntan ustedes qué relación tiene esto con el relato de la creación, yo he de contestar, pues mire, eso es ciencia y lo otro es fe, y se acabó. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso en absoluto, porque no quiero ser hereje. Esa actitud es una herejía llamada fideísmo, pero como hoy día están las cosas tan bien, pues ser fideísta hoy día pues es una tontería en comparación con las otras cosas que se puede ser, que son mucho más gordas, ¿no? Así que, bueno, los ayuntamientos, los banqueros, los mercaderes, esta gente son los que crean, los artistas, los que crean la libertad en el centro de la Edad Media, ¿no? Crean la libertad. Porque estos tienen un fuero especial, tienen un fuero especial, y al margen de esos burgos, ¿no? Pues está la masa de campesinos analfabetos. En Rusia, en la época de la Revolución, pues los campesinos analfabetos eran el 99,99%, ¿no? Y en España en 1900 había un 70% de analfabetos. Claro, es importante porque permite explicar muchas cosas. Bueno, pues como ya vamos caminando hacia el fin, hay que ver qué cuestión me parece a mí digna filosófica, digna de ser tocada. Si se trata de comprender al individuo, comprender a la persona para identificarse con ella, o sea, lo que no quieras para ti y no lo quieras para otro, ponte tú en el lugar del otro, que tiene dos versiones, una versión evangélica y una versión laica, secular, el imperativo categórico de Kant, ¿no? Por tanto, que me parece muy bien, ¿no? Además es un libro que no estuvo en el índice nunca, la crítica de la razón práctica, ¿no? Pues yo pienso que lo que entendía Santo Tomás por persona es muy relevante. En una época en que empiezan a surgir las libertades municipales, a nivel modesto todavía, ¿no? Que el laicado empieza a emanciparse, que aspiran todos a tener un espacio libre de ataduras, lo cual no quiere decir un espacio anticristiano, sino un espacio laico libre. Y no depender estrictamente de la Iglesia, sí, pero no de la sociedad eclesiástica, sociológicamente hablando. Claro, ¿qué idea tiene de la persona? En primer lugar, lo que hay que recordar que los griegos y los romanos no tuvieron idea de persona. La noción de persona que funcionaba en Grecia y en Roma era política. Era política. Si tú eras ciudadano romano, digamos como el pasaporte de la Unión Europea, ¿no? Si tú tenías pasaporte de ciudadano romano o eras de la polis de Atenas, ¿no? Pues entonces eras persona. Si eras mujer, esclavo, niño, no eras persona. No eras persona. Por tanto, la noción de persona de griegos y romanos, la noción de persona de Platón y Aristóteles no existe. Y hay una razón, la buena intención de Platón y Aristóteles, porque ellos luchaban contra el politeísmo. Contra el politeísmo. El politeísmo era un antropomorfismo, es decir, un encajar la divinidad en formas humanas, con sus pasiones y sus ambiciones, y eso les horrorizaba. A la gente de pensamiento le horrorizaba eso. Y entonces, claro, en absoluto podían pensar en un Dios personal, ni Platón ni Aristóteles. Y así, ¿qué es lo que proponían? Su idea de Dios,
lo que se llama deísmo, algo que también pensaba Newton, pensaba en términos deístas. Pues sí, algo. Ahora los budistas le llaman la conciencia cósmica, ¿no? Bueno, algo. Quien introdujo la noción de persona es el cristianismo. Es el cristianismo. Y de ahí que la obra de Santo Tomás, por ejemplo, la Suma Teológica, empieza por Dios y por el Tratado de la Trinidad. Porque es ahí donde se define lo que es una persona. Y lo que es una persona, aparte de una definición clásica académica, ¿no?, de Boecio, que es conocida por todos, más o menos, pues dice es una sustancia, es decir, es un ser individual, o sea, es un individuo, pero que tiene razón, de naturaleza racional. Eso, aunque funciona también en Santo Tomás, pero eso no es la noción de persona de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque para él persona es lo que son las tres personas de la Santísima Trinidad. Y eso, bueno, hay que preguntarse qué es una persona en la Santísima Trinidad, para saber lo que es una persona en general, incluso una persona humana. Porque la persona humana es una participación, nada más. Pero es eso. Pues una persona de la Santísima Trinidad es alguien que no piensa en sí mismo, sino que se da enteramente al otro. El Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, y la mutua donación de Padre e Hijo es el Espíritu Santo, que es el amor. Eso es ser persona. Por lo tanto, digamos, para uso de psicólogos y psiquiatras, ¿qué es una enfermedad mental? Bueno, puede ser de origen bioquímico y entonces no tiene tanta relevancia filosófica, ¿no?, ni teológica, ¿no? Una enfermedad mental es pensar en sí mismo, estar metido dentro de sí, el narcisismo, el egoísmo, el narcisismo, lo más corriente hoy día, ¿no? Entonces, claro, uno solo se puede ser feliz, y por eso las enfermedades mentales hacen sufrir. Uno solo puede ser feliz si se compromete con el otro, si su horizonte no es sí mismo, sino el otro. Y por eso el matrimonio es la realización de la Trinidad en la tierra. Una Trinidad celeste y una Trinidad terrestre. Que conste que la idea no es mía, es de Carlos Marx. Carlos Marx dice en las tesis contra Feuerbach, en una de ellas, dice, si queremos acabar con la Trinidad celeste, primero tenemos que acabar con la Trinidad terrestre. Desde luego no tenía, digamos, pelos en la lengua, ¿no? Es decir, cargarse la familia es cargarse todo. La familia es la participación de Dios en la tierra. Y claro, persona en Tomás de Aquino es en términos ya aristotélicos, pero claro, una cosa es Aristóteles y otra es Tomás de Aquino, ¿no? Así que una regla, un criterio de interpretación, un criterio de hermenéutica fundamental, ¿verdad?, es que no es que la verdad tenga sus tiempos, en el sentido de que cada tiempo tenga una verdad distinta y contradictoria a las demás, no. La verdad fundamentalmente la tenemos muy cerca. Recuerdo una compañera, no atea, sino antitea, ¿no?, antiteísta, y me dijo, ¿qué es la verdad, no? Y yo digo, pues es lo más fácil del mundo, la dices y la tienes toda. Uno dice la verdad y ya la tiene toda. Porque la verdad no es una cosa de información, de tener mucha información, sino la verdad es una cosa de intención, de tener buena intención. Por eso los griegos tenían la noción de bona fides, que era importantísima, la buena intención.
que convendría recuperarla. De todas maneras, persona en términos aristotélicos pues es una materialización de una forma, lo cual puede parecer, es una materialización de una definición, por decirlo así. Por ejemplo, en un diccionario tenéis la palabra puerta, y la palabra puerta pues da lugar a muchas clases de puertas. Por ejemplo, la puerta santa. Entonces, la definición de ser humano permite que haya muchos seres humanos, muchos individuos humanos que participan de esa naturaleza. Bueno, pues eso en definitiva es la noción, ¿no? Es decir, lo que hace a una razón ser humana es que está individualizada, está materializada en el espacio y en el tiempo. Por tanto, un ser humano, una persona, es, en cuanto a la forma, en cuanto al alma, que es creada directamente por Dios, es criatura de Dios, no solamente los bautizados son criatura de Dios, sino todo ser humano es criatura de Dios. Hace poco, el Papa Francisco, precisamente, estaba consolando a una mujer que había perdido a su hijo. Era una mujer oriental, que no era católica ni cristiana, ¿no? Y dijo, no te preocupes que tu hijo está en el cielo. Con lo cual se cargó al limbo. Ya se lo habían cargado hace tiempo, pero bueno, confirmó el asunto, ¿no? Bien, entonces, claro, una materialización de una definición, qué cosa más rara para definir a una persona, ¿no? Porque es lo que tienen las abstracciones filosóficas, ¿no? Que dices, bueno, pero esto es posible que sea la pantoja sea una materialización de la definición, ¿no? Pues sí, todos somos eso. Bueno, el caso es que en cuanto persona, cuerpo y alma, solo será feliz si se entrega a otra persona. Puede ser Dios, puede ser una causa científica también, pero tiene que estar fuera de sí. O sea, aquí, si no quieres salir fuera de ti, si no quieres entregarte fuera de ti, vas a tener que tomar pastillas, vamos, eso está claro. O sea, vas a tener que tomar pastillas y no es seguro que consigas gran cosa. Y bueno, en conjunto yo me he centrado en este punto, pero hay millones de puntos. Yo recuerdo un alumno porque es curioso, pero en todos los años que he estado dando clase de filosofía, siempre he tenido un alumno que le ha dado por Santo Tomás, en todos los cursos, ¿no? Y que han seguido la cosa con Santo Tomás, ¿no? Yo me sorprendía, porque claro, yo alguna vez sí que he explicado Santo Tomás, pero no, más bien he explicado otras cosas mucho peores, ¿no? Entonces, claro, Santo Tomás descansa. Santo Tomás descansa. Es muy italiano, muy apañado, porque todo lo arregla. Y claro, la mente cuando ve una cosa que está en orden, sobre todo la suma teológica, ¿no? Cuando ve una cosa que está en orden, tiene paz, porque el orden la tranquilidad del orden es la paz, ¿no? Decía él, ¿no? Y bueno, me quedo con una definición de libertad que no es corriente oírla, ¿no? Y que ahora tampoco es políticamente correcta. Esa definición es libertad, es la facilidad en hacer el bien. Esta es la cosa. Libertad es la facilidad de hacer el bien. Claro,
podemos poner un ejemplo muy fácil. Cuando uno aprende inglés, los españoles, ¿verdad?, nos cuesta muchísimo, porque es que el español es muy fácil, el castellano es muy fácil. Y claro, cuando vamos a idiomas más difíciles, con más vocales y más fonética y todo eso, pues cuesta. Pues cuando uno quiere aprender inglés, después de años y tal de que puede comunicarse en inglés y que puede escribir en inglés y hablar en inglés y todo eso, ha adquirido un grado de libertad que no tenemos el resto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tiene un abanico de oferta de trabajo mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que el hábito adquirido de hablar inglés es una facilidad que le da libertad al hombre. De ahí, por eso, que las virtudes, que no se las pueden nombrar hoy día, ¿no?, las virtudes son fundamentalmente hábitos de libertad y no de represión. No sé con quién se le ha ocurrido esas cosas, ¿no? Bueno, sí que lo sé, pero no es cosa ahora de... Por lo tanto, me dijo una vez una persona que yo quería mucho, y que además está en el cielo, dice, bueno, yo le pregunté, ¿es que hay que hacer arqueología filosófica? Me dijo, no hay que hacer lo que Santo Tomás haría en el siglo XXI. Este es el gran tema de nuestro tiempo, ¿no? Y muchas gracias, nada más. Bueno, solo quiero decir a don Armando Ciudadanía, como soy ciudadano inglés, la libertad, me siento una gran libertad de hablar mal español. Y francés también, porque cada cultura tiene sus propios proverbios. Y hay un sentido, un toque diferente en cada cultura. Es una libertad de hablar más de un idioma. Y la música también es un idioma. Habéis oído todos los que hacían antes los antisistemas. Se metía en congregaciones, en órdenes mendigantes, justo como hoy, ¿verdad? Pues ya. Bueno, tenía Juan Carlos un algo de poder hablar con todo el mundo. Nos sentamos en la misma mesa, pues personas, uno que pensaban que Dios existe, otros totalmente en contra, y yo no sé, nos levantamos todos de ahí contentos, ¿verdad, Ana? Pues yo no sé cómo lo hacía, y él sonreía siempre, y ya está.